En este video vas a aprender cómo realizar este maquillaje de ojos con 3 sombras y un glitter. Si aún no me conoces, yo soy Roselyn, maquillista profesional en México. Voy a tomar este tono café y lo voy a colocar en toda la cuenca con una brocha de difuminar. Y ahora lo voy a desvanecer hacia arriba. Ahora tomaré este tono y lo colocaré en la cuenca con una brocha de barril o cónica. Solo tomaré muy poco producto y lo colocaré únicamente hasta la mitad. Con la misma brocha de difuminar que ocupé anteriormente, voy a desvanecer ese tono negro sin subirlo tanto. Con la brocha de difuminar voy a combinar el tono café con un poco de negro. Voy a mirar hacia enfrente y voy a colocar en círculos esa mezcla de colores aquí, hacia adentro. Pero no tanto, no debo de llegar a la mitad. Haciendo que la brocha pase por el final del ojo y pase por la cuenca, y así consecutivamente. Ahora limpiaré esa brocha de difuminar muy bien para que ya no tenga ningún tipo de color, o tomaré otra brocha que sea de difuminar y voy a colocar este tono, desvaneciendo el tono negro sin subirlo y sin bajarlo más. Allí mismo voy a difuminar. Tomaré este tono con una brocha de aplicar y lo colocaré en esta área, a toques. Voy a tomar nuevamente este tono y lo voy a aplicar con otra brocha de difuminar que sea mucho más pequeña o con la brocha que te puedas acomodar para realizar esto. Vas a arrastrar la sombra de esta manera muy cuidadosamente. Justamente donde se unen los dos tonos vamos a hacer un zigzag. Voy a aplicar este producto con la herramienta que en un video anterior te había recomendado para aplicar este tipo de productos. Te dejo el link en la descripción de este video para que puedas ver de qué herramienta hablo. Colocándolo en diagonal. Y encima de ese tono voy a tomar una brocha de difuminar, voy a tomar un poco de glitter color dorado y lo voy a aplicar a toques encima de ese producto. Voy a tomar nuevamente este tono café y lo voy a colocar con una brocha cónica o de barril de esta manera, únicamente aquí. Encima del glitter lo voy a colocar a toques, como si estuviera arrastrando el glitter hacia adentro. Ahora voy a pasar a delinear, a colocar las pestañas postizas. Voy a tomar base de maquillaje con una brocha lengua de gato y voy a colocarla en la parte inferior. Y voy a colocar este tono. Aquí estoy colocando la sombra abajo de las pestañas inferiores y me estoy bajando un poco más. Ya que llegué a la mitad del ojo, ahora voy a subir la sombra colocándola justamente donde inician las pestañas inferiores.
Y ahora voy a delinear la línea de agua inferior, pero en mi caso lo voy a hacer con sombra, la misma que estoy usando, que es negra. Y ahora colocaré máscara de pestañas en las pestañas inferiores, pero que sean 3 capas dejando secar entre una y otra. Coméntame tu punto de vista acerca de este maquillaje. Y recuerda darle manita arriba al video.